safety of the guests, we're gonna Go back, not without Cheney, dead or alive. These were human beings, my son. Because he's got 3 brothers that ain't gonna... Like this. And hell's coming with me! Cowboys vs. Aliens, del director Jon Favreau. ¿A quién se le ocurrió enfrentar a unos vaqueros del lejano oeste contra unos aliens en sus naves? Pues pareciera que esta idea salió de una noche de copas, y el resultado, aunque no tan espectacular como el nombre de la película, fue bastante divertido. ¿Y de qué va? Pues un pueblo del lejano oeste de repente se ve atacado por unas naves alienígenas. Al principio los humanos no entienden qué es lo que está pasando, sin embargo saben que de alguna manera se tienen que defender o esas cosas van a acabar con ellos. La película está muy bien ambientada, todo se ve como esas películas del antaño del viejo oeste, hasta que aparecen los aliens en sus naves secuestrando humanos y rompen con todo. Si bien la película no es una obra maestra, tampoco es un desastre, y resulta muy divertido ver cómo los vaqueros persiguen en caballo y disparan a las naves. Una mezcla de géneros tan absurda como entretenida. The Gunfighter, dirigida por Henry King, es un western clásico que se desmarca del género por su tono sombrío y abstraído. La historia gira en torno a Jimmy Ringo, un legendario pistolero cansado de la violencia, que solo desea reconectar con su familia y dejar atrás su pasado. Sin embargo, su reputación lo persigue, atrayendo constantemente a jóvenes que buscan fama enfrentándolo. La película destaca por su enfoque psicológico más que por la acción. En lugar de glorificar los duelos, los presenta como una maldición, explorando la soledad, el arrepentimiento y el precio de la fama. Se transmite el desgaste emocional de un hombre atrapado por su leyenda. El guión, sobrio y cargado de diálogos con peso moral, convierte a The Gunfighter en una obra adelantada a su tiempo, es un western distinto, más maduro y trágico. Why? Because he's got 3 brothers that ain't gonna care who drew first. Bone Tomahawk, dirigida por S. Craig Zahler, es una mezcla brutal y fascinante entre western clásico y terror. La película sigue a un pequeño grupo de hombres que se adentran en territorio desconocido para rescatar a varios secuestrados por una misteriosa y salvaje tribu caníbal. Mrs. O'Dwyer was abducted. She is my everything. Aunque la premisa suene a acción constante, la película se toma su tiempo. Es deliberadamente lenta, construyendo tensión a través del desarrollo de personajes y diálogos inteligentes. Este ritmo pausado hace que el clímax, cuando llega, sea aún más impactante. Y vaya que lo es, el horror en Bone Tomahawk es gráfico, repentino y sin concesiones. La ambientación está impecablemente lograda, polvorienta, cruda y silenciosa, como si la violencia estuviera a punto de estallar en cualquier momento. Lo que realmente distingue a esta película es su tono. Mezcla lo contemplativo del western con la crudeza del horror físico, creando una experiencia tan original como perturbadora. Bone Tomahawk es una fusión audaz que sorprende, incomoda y se queda contigo mucho tiempo después. My Name is Nobody, del director Tonino Valeri. Este es un spaghetti western atípico, divertido y melancólico, que nos cuenta la historia de Nobody, un joven vaquero que desea que su ídolo, el legendario Jack Beauregard, quien ya está en el ocaso de su vida, tenga una despedida digna de leyenda. Enfrentándose solo a una banda de 150 hombres llamada la Compañía Salvaje. Esta película es una carta de amor y al mismo tiempo una parodia del western clásico y el spaghetti western, con una mezcla de acción, humor absurdo y momentos tan poéticos que lo convierten en una despedida simbólica de toda una era del cine del oeste, con guiños a Sergio Leone y la maravillosa música de Ennio Morricone. Like this.
Django. Este es uno de los espaguetis western más duros y estilizados de su tiempo, dirigido por Sergio Corbucci, considerado el hermano oscuro de Sergio Leone. Esta historia se desarrolla en un oeste más oscuro y sucio que nos cuenta sobre Django, un tipo que llega arrastrando un ataúd a un pueblo desolado y atrapado entre dos facciones violentas, unos ex confederados racistas liderados por el coronel Jackson y una banda de revolucionarios mexicanos, y en medio de este caos, Django tiene sus propios motivos y en su ataúd guarda un letal secreto. Este es un western icónico, sangriento y muy poderoso. Cine de género en su máxima expresión, crudo, poético y lleno de imágenes que han marcado generaciones. Sin decir muchas palabras, Django se convirtió en leyenda y arrastrando su ataúd llevó al western clásico a un territorio más oscuro y humano. Dance Swiss Wolves o Danza con Lobos, dirigida por Kevin Costner, es un épico western que se aleja de los estereotipos del género para contar una historia más humana y contemplativa. Ambientada durante la Guerra Civil estadounidense, sigue al teniente John Dunbar, quien, tras un acto de heroísmo, es destinado a un puesto fronterizo solitario. Allí, su vida da un giro inesperado al entrar en contacto con una tribu de nativos Lakota. Lo que hace especial a esta película es su enfoque más real hacia los pueblos originarios, algo poco común en el western. En lugar de presentarlos como enemigos, la historia se sumerge en su cultura, idioma y espiritualidad, mostrándolos como seres complejos, sabios y profundamente humanos. Aunque el enfoque hacia los nativos es más respetuoso, sigue cayendo en ciertos clichés del Salvador blanco y el héroe solitario, al poner a un hombre blanco como el eje de transformación cultural. Westworld, del director Michael Crichton. Antes de Jurassic Park existió Westworld, que nos cuenta sobre un parque temático donde están recreados el lejano oeste, la antigua Roma y la Edad Media. Y ahí los visitantes pueden elegir dónde pasar sus vacaciones y conviven con robots hiperrealistas que están a su completo servicio. Pero, ¿qué pasa cuando estos robots empiezan a fallar y atacar a los visitantes? Pues el caos total. Lo que antes era un juego se convierte en una lucha para sobrevivir. La trama principal se centra en el área del Viejo Oeste y es muy inquietante cómo un robot vaquero en específico se obsesiona con terminar con unos humanos. Esta es una película que, si bien el paso del tiempo le ha cobrado factura, ya que los efectos especiales y la ambientación envejecieron muy mal, no deja de ser una pieza de culto y que nos plantea la pregunta de ¿qué pasa cuando la fantasía controlada por máquinas, que ahora les llamamos inteligencia artificial, se vuelve contra nosotros? If we can't ensure the safety of the guests, we're going to be in desperate trouble. Tombstone, dirigida por George P. Cosmatos, es un western noventero que revitalizó el género con estilo, carisma y acción. La película narra el enfrentamiento histórico en el OK Corral entre Wyatt Earp, Doc Holliday y la banda de los Cowboys. Wyatt Earp es serio y determinado, pero Doc Holliday se lleva la película siendo un personaje elegante, sarcástico y trágico. You retired too? Not me. I'm in my prime. Visualmente, la película es impactante. Tiene una estética cuidada, con excelente dirección de arte, vestuario y fotografía que capturan tanto el glamour como la brutalidad del Viejo Oeste. Además, el ritmo es dinámico. A diferencia de westerns más lentos, Tombstone apuesta por la acción, el drama y el conflicto constante, lo que la hace muy entretenida incluso para quienes no son fans del género. Aunque hay que decir que tiene una narrativa algo desordenada, especialmente en su segunda mitad, donde los cambios de tono y las subtramas amorosas no siempre se sienten bien integrados. Hay personajes que entran y salen sin mucho desarrollo. You tell 'em I'm coming, and hell's coming with me!
Little Big Men, del director Arthur Penn. Aquí estamos ante un western fuera de lo común, una combinación muy arriesgada y emocionalmente compleja entre sátira, tragedia y épica histórica. Jack Crabb was an Indian warrior, a preacher's ward, a gunfighter. Narrada desde la perspectiva de un anciano de 121 años, Jack Crabb, y recorre episodios cruciales del siglo XIX de Estados Unidos, especialmente el conflicto entre colonos blancos y pueblos nativos. Jack, un huérfano blanco criado por una tribu Cheyenne, narra, algunas veces exagerada y otras contradictoriamente, sus memorias, reflejando tanto lo absurdo como lo brutal que fue ese choque entre culturas, ideologías y mitologías del Viejo Oeste. Esta es definitivamente una joya muy peculiar del cine de western, con una mirada muy honesta y satírica, que revela una historia nacional contada con un humor, rabia y hasta un poco de tristeza. Un western revisionista con el estilo crítico de los años 70, una obra con alma, crítica y carácter. These were human beings, my son. And now they're dead. True Grit, dirigida por los hermanos Coen, es una nueva adaptación de la novela de Charles Portis. Esta versión de 2010, sin embargo, se distancia del western clásico y adopta un enfoque más realista, más crudo y, como es típico en los Coen, lleno de matices. Matthew Ross tiene fuerza, inteligencia y terquedad para vengar la muerte de su padre. I'm looking for the man who killed my father. The man's name is Tom Chaney. Rusty Cockburn es un héroe muy diferente al tradicional. Su personaje es imperfecto, brutal y entrañable al mismo tiempo. Visualmente, la película es impecable. La fotografía de Roger Deakins es una obra de arte en sí misma, fría, sombría y hermosa, como el tono del relato. La música, sobria y melancólica, encaja perfectamente sin ser invasiva. Se combinan muchos aspectos para crear una atmósfera única, no es un western de disparos, es una historia de carácter, justicia y crecimiento. Por otro lado, aunque se agradece la fidelidad a la novela, algunos momentos se sienten un poco fríos o demasiado contenidos, restándole impacto a ciertos giros dramáticos. Will not go back, not without Cheney dead or alive. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.